De repente vamos a repetir en la parte teórica, ¿ya? Pero hay algunos conceptos importantes, ¿no? Hemos invertido la sesión, tocaba lo que era cultura organizacional, ¿no es cierto? Y tocaba el liderazgo de la última semana, nosotros estamos haciendo el orden. ¿Ya? Entonces estamos hablando un poco del tema del liderazgo, ¿sí? En el tema de liderazgo, hemos mencionado, como estábamos mencionando en la parte teórica, ¿cierto? ¿De dónde nacía? ¿De dónde arrancaba? ¿De dónde? ¿De dónde arrancaba el tema del liderazgo? ¿Andrea? Muy bien, sin miedo, ¿no es cierto? Le decíamos un objetivo supremo. Eso me daba, ¿no es cierto?, un propósito de vida. ¿No es cierto? Así va Andrea, ¿no es cierto? Un propósito de vida. Y arrancamos diciendo que el liderazgo arranca por ahí, por ese aspecto. No podemos liderar o influenciar en otras personas si no tenemos eso claro, ¿no es cierto? Un objetivo supremo, un propósito de vida, ¿no? Mencionaba el tema 2 como el tema de disciplina, ya lo mencionaba como pagar el precio, ¿no es cierto? Había un tema de pagar el precio. Y ese pagar el precio te va a llevar a que tengas mucha, pero mucha disciplina. ¿Cierto? Mucha disciplina. Y recién aquí hablábamos de influenciar. ¿Sí? Así hemos estado trabajando en la estructura, en las básicas, ¿no es cierto? Y hablaba sobre la importancia, y hemos estado recalcando la importancia de un objetivo supremo, de propósito de vida, que de por ahí arranca el tema de liderazgo, identificar uno mismo qué es lo que quiere, un objetivo supremo, ¿sí? El tema de tener disciplina para estar dispuesto a aguantar y pagar el precio, ¿no es cierto? Hemos estado incluso en la parte práctica mostrando algunos videos alrededor de este tema. Y recién podemos hablar sobre influenciar, ¿no es cierto?, en el servicio, influenciar en las personas, para hablar de liderazgo, ¿no? Liderazgo va muy asociado al tema de influenciar en alguien más, ¿cierto? Pero para eso, en las partes prácticas, estábamos mencionando que necesitamos un trabajo interno, intrapersonal, ¿no es cierto?, un trabajo intrapersonal para nosotros, porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Si no lo desarrollamos interiormente, primero no lo podemos, ¿qué vamos a influenciar? No se puede influenciar, no se puede dar algo que no se quiere. Entonces, en el liderazgo también se habla, digamos, en esa parte que es de trabajo interno, ¿sí?, entre el objetivo supremo y pagar el precio y llevar las acciones. Hablamos ahí el tema de integridad de la persona, ¿no es cierto? El tema de integridad de los objetivos, ¿no es cierto? Cuando uno se refiere, no, a esa persona íntegra, ¿qué les viene en la cabeza? ¿Qué les viene en la cabeza? Voy a poner un ejemplo. Me van a decir, ¿qué pasa hoy día? En el hospital. De hecho, en la última hora antes de retiro del hospital, descubrí algo interesante. Un servicio llamado cardiología, ya, en el hospital de Nahuara. Ustedes saben, imagínense que ustedes son jefes del servicio y ustedes van a programarse, ¿no es cierto?, entre médicos, y tienen para programarse diferentes actividades. Tienen consulta externa, tienen procedimientos, se programa
Holter, ¿no es cierto? Se programan en emergencia, se programan en interconsulta. Por ahí digamos que pudieran programarse hospitalización, se programan hospitalización. Entonces, ¿qué sucede? Cuando voy a ver, ¿no es cierto? Cuando voy a ver la data, el estadístico así, lo voy a ver todos los días, siempre que me preguntan por cita de cardiología, yo lo niego. Les digo, no, porque no hay, es muy escaso. Todos los días digo que mi cerebro no me cuadra y digo, medicina física son 3 médicos, me dura más las citas de cardiología cuando ellos son 10. Entonces matemáticamente mi lógica no me cuadra, ¿cierto? Entonces no sé cómo voy a ver, y digo, una de las causas que mi cerebro estaba rodando es que se programa mucho Holter. Pero cuando ves la programación, casi tiene la misma cantidad entre consulta externa y Holter. O sea, casi, digamos, si se programan acá, no sé, pues me ocurre 30%, consulta externa acá se programan 30%, de acá le dan pues 10, 40, por ahí un 5%. En teoría más o menos así se programa. Pero, yo decía, pero aún así, no me cuadraba en la cabeza. Hasta que el día de hoy veo unos en el Power BI, que ya tocaremos el Power BI un poquito cuando hablamos de avances tecnológicos, creo que esto es la siguiente fase, ¿cierto? Es una tecnología médica. Cuando veo el Power BI de indicadores de nivel central, de referencia y operaciones, veo en la tabla de Yanaguara, ¿no es cierto?, que es un poco de minería de datos, veo en la tabla de Yanaguara que el servicio de cardiología, yo espero observar la cardiología igual que medicina física, ¿no es cierto?, porque se duraba la misma cantidad de citas. Es más, medicina física como que tenía 103 y la hacían más consulta externa. Pero lo que encuentro es que medicina física está abajo en la producción de consulta externa y cardiología está arriba, casi por 1 por 2. Obviamente acá hay otras especialidades. Y ahí me detengo y digo, ¿qué dirían ustedes? Si todos los días están que niegan cardiología porque no hay citas, en el momento de faltar algunas citas, ¿no es cierto?, se les acaba primero cardiología, es el servicio que se agota. Entonces, tu cerebro dice que hay escasez de citas en cardiología, ¿no es cierto? Pero luego ves el cuadro estadístico desde Lima y notas que estadísticamente produce el doble que el otro servicio de medicina física. ¿Qué piensas? ¿Por qué está ocurriendo eso? Pensar rápidamente es que a ellos se está produciendo el doble de lo que produce medicina física. Rápidamente digo, acá hay una manipulación, estadística. Ellos están haciendo algo para empujar esto al doble. Cuando comienzo a preguntar y hacer las preguntas adecuadas, me doy con la sorpresa hoy día que de ese 30%, que si ellos se programaban 12 consultorios al mes, por ejemplo, ¿sí?, 5 consultorios estaban separados
pacientes anticoagulados. Esos pacientes anticoagulados, muchos de ellos van con emergencias, se toman el INR, ¿no es cierto? Y retornan y les dicen cardiología para subirte o bajarte un poquito la dosis. Y ellos tenían, que habían estado haciendo, los anotan a los pacientes en un listado. Y luego van con ese listado y usaban a uno de mi personal. Mi personal no sabe lo que hace, solo hace su trabajo. Y que en algún punto del tiempo recibe indicaciones. Entonces el listado lo subía. Y llenaba los 5 consultorios. Y les estoy intentando decir. Que ni los pacientes, ni el médico asistían. Eran solamente niños tan de ingresar, no expedientes ingresados, y estaban inflando de esa forma las estadísticas. 100 pacientes, todos los meses, 5 consultorios. 100 pacientes. ¿Puedo hablar de que es un servicio íntegro? Solamente están mintiendo. Están haciendo fraude. Eso no es cierto. Porque donde tú manipulas la data, la estadística, desde el punto de vista de empresa, si tú manipulas el tema contable, es penado. Es delicado ese asunto. Entonces, no se puede hablar de un servicio íntegro. ¿Puedo hablar que ese servicio tiene liderazgo? Podría tener liderazgo dentro del hospital. Más lejano, ¿no es cierto? Más lejano, porque no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. No existe coherencia. En todo el servicio no existe coherencia. Entonces, obviamente, ¿sí? Al no existir coherencia, no existe integridad. Por ende, el liderazgo de esos integrantes de ese servicio está muy alejado a lo que estamos nosotros. ¿Sí? Entonces, en el liderazgo, repitiendo, yo necesito un objetivo supremo, algo que mueva, que los motive y que deben estar ustedes a tal punto de darlo todo, incluso decíamos en la práctica, de dar tu vida por ese objetivo. ¿Sí? Si no estás a ese punto, pues simplemente no es lo tuyo. Ven ese objetivo supremo aquí. Un objetivo claro en el servicio. Algo que los motive, por lo menos cardiología no es. ¿No es cierto? Ellos tienen otros intereses. Pero claramente se ve que su objetivo no es el nombre del servicio que lleva. Pagar el precio significa aguantar a las circunstancias de la vida para seguir avanzando. ¿Sí? Eso es pagar el precio. Y influenciar, ¿no es cierto? Ya es generar, ¿no es cierto?, el contacto con otra persona para que esa persona te siga voluntad. Acá entra mucho el tema de la voluntad de la persona. Por ejemplo, antes de la sesión de hoy tuve el tema de tutoría. Esas personas que vienen al tema de tutoría, por ejemplo, vienen a voluntad, no se les coloca una nota, ¿no es cierto? Vienen a voluntad. Y esas personas sienten que de repente en esa sesión encuentran algo de valor. No se les coloca, no vienen como ustedes de repente por recibir alguna, no se me ocurre, pues, alguna pregunta para el examen que la podría lanzar, ¿no es cierto? Una pregunta ya te la asegura, les digo, ¿no es cierto? Entonces ellos no vienen con esa expectativa, ¿no? Ellos vienen a voluntad. El día de hoy, por ejemplo, una persona de tutoría me preguntaba sobre una oportunidad de negocio que se va a presentar. Y le decía, mire doctor, yo se ha presentado esto, y el ingreso es este, me están proponiendo ser socio, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago? Tengo un capital guardadito, ¿qué puedo hacer? Y yo le comencé a hacer algunas preguntas y le dije, mira, ¿sabes qué? Pues me contó el tema del alquiler, los ingresos del alquiler tienen que manejar así, buscar el tiro, ya están un poquito en profundidad. Pero él viene buscando, ¿no es cierto?, un valor en esa sesión. Y entonces cuando ustedes busquen mentores o tutores, ese tipo de influencia es porque les da algo añadido a su conocimiento,
conocimiento o a sus actitudes o habilidades que ya tienen. Y ese valor añadido, ¿no es cierto?, muchas veces ustedes los van a seguir porque les aporta valor a su conocimiento, a sus habilidades, a lo que ya conocen o lo que quieren emprender. Ahí es cuando nace el tema del liderazgo, cuando ustedes a voluntad eligen a esa persona. Pueden tener un líder, digamos, en el sector de la medicina, pueden tener un líder en el sector, se me ocurre, de los varones de los autos, pueden tener un líder, se me ocurre, en el sector de las finanzas, pueden tener un líder, se me ocurre, en lo que son las redes sociales de TikTok o Instagram, por ejemplo. Pero cada tema específico, ¿sí?, es un tema de liderazgo. Ahora, el punto es que, como no se ha hecho el trabajo intrapersonal que lo estamos tratando de hacer en prácticas, influenciar cuesta mucho, porque eso significa que tienes que dar contenido, así como ustedes hablan de, no sé si habrán escuchado esta frase que cuando cuelgas un video en TikTok o en Instagram, los demás te dicen, tienes que dar contenido en el video. ¿Han escuchado eso? ¿No es cierto? Que tienes que dar contenido. Ahora, es algo similar, pero hacia las personas. Tú tienes que dar un contenido en esa influencia de esas personas. Algo que ellos encuentren valor en ese contenido. Entonces, solamente así se puede influenciar en esas personas. Ahora, hay otro punto. Hay otro punto que es en el libro, ¿ya?, de John C. Maxwell, habla sobre cómo ganarse a la gente. Vamos a poner acá. El autor quiere decir compartido en PDF. Todos estos son sus libros. El autor es un pastor, ¿correcto? Y todos estos libros él ha escrito. Personalmente yo comencé con el libro de Desarrollo del Líder que está dentro de usted. El que les he pasado es el 21 cualidades indispensables de un líder, ¿correcto? Uno buenazo es cómo ganarse a la gente, se lo recomiendo. En su tiempo tienen para leerlo. El cómo ganarse la gente te da tips, te da algunos tips para rápidamente llegar a la mente de las personas, para atraerlas o llegar, digamos, sentirte, ganarte la organización o ganarte a la persona. Imagínate que tú te vas a un puesto laboral, tú eres el nuevo ahí, y porque esa persona tendría que ayudarte cuando es un trámite de documento, con algo que tú requieras, con una solicitud para gestionar o pedir recursos, ¿por qué tendría que ayudarte? Entonces este libro te da tips de cómo rápidamente captar la atención de esa persona. Y hay una estrategia y una mecánica. Uno de los, por ejemplo, es el tema de llamar a las personas por su nombre. Si tú llamas a las personas por su nombre, ya sabes que esas personas son especiales. A diferencia del grupo, por ejemplo, las personas que están haciendo prácticas conmigo, me acuerdo de Andrea, ¿no es cierto? Entonces Andrea ya sabe que me acuerdo de su nombre, de su rostro. Entonces va a sentir que ya soy familiar para ella. ¿Cierto? ¿Sabe? Vas a ver indirectamente, ¿no es cierto?, que ya la tengo en mi base de datos, ya recuerdo su rostro. Entonces va a decir, o sea, hay una relación más allá de un desconocido. ¿Se dan cuenta? Y ya llamas la atención. Otro tips, por ejemplo, cuando las personas están cerradas, es en el tema de las conversaciones, se llama la técnica espejo. Por ejemplo, la técnica espejo, lo que dice la técnica espejo es que cuando una persona está con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, es una persona que está cerrada. Te está escuchando, sí, te está mirando, te está escuchando, pero en el fondo no te está escuchando, está cerrado, ¿correcto? Y esa técnica, la técnica espejo, lo que dice es que tú imitando o emulando su misma postura, sin que él se dé cuenta, porque obviamente puede sentir que es una falta de respeto, ¿no es cierto? Entonces tú lo que tienes que hacer es emular su misma postura y poco a poco, mientras vas desarrollando la conversación, ir cambiando de postura. Y él, en ese momento, va a imitar un cambio de postura. Es la técnica espejo.
Entonces tú poco a poco vas abriendo los brazos y esa persona va a saber que también abre los brazos. Poco a poco. Entonces ya comienzas a tener apertura en la persona. Son técnicas o tips, como les digo, ya estructurados que les va a permitir avanzar con el tema de la influencia. Porque si yo tengo una persona totalmente cerrada, por más que me esté escuchando, no voy a llegar a él. Entonces hay tips y técnicas, como les digo, para ir a influenciar en esas personas. Pero mucho de lo que les he dicho en este libro es parte por un trabajo intrapersonal. Repito y hago hincapié en eso. Hay el tema de la técnica espejo, hay la técnica del, si han visto también, el tema cuando quieren negociar o conversar sobre un punto en específico, la preferencia es tener una mesa de vidrio. Porque a veces cuando tienen una mesa, ¿no es cierto?, de otro material, tú no ves las manos o los pies de la persona. Solamente lo ves a ellos, pero no ves hacia abajo. Entonces muchas veces en las técnicas de negociación o de venta se utilizan mesas de vidrio porque de esa forma lo presionas subjetivamente a la otra persona a que no puede estar ocultando o haciendo algo con las manos. ¿No es cierto? Como les digo, son técnicas ya estructuradas, ¿no?, que se utilizan en el tema de la venta. O conseguir los 3 Cs, por ejemplo. Por ejemplo, yo les decía, yo realmente no me suelo pelear con las mujeres, no es inteligente, ¿no? Pero lo que yo hago es tratar de influenciar en su respuesta. ¿Y cómo uno intenta influenciar en su respuesta? Busca 3 Cs. Busca 3 Cs porque el tercero va a ser sí. Entonces, le haces una pregunta, se me ocurre, estás peleando y le dices, mira, ¿sabes qué? No sé, pues, mira, ¿qué te parece si de repente vamos a tomar algo? Te va a mirar y te va a decir, no, obviamente, no, te va a decir que no. Tienes que ser más sutil, tienes que hacer preguntas obvias, cerradas. Nunca le des, digamos, preguntas abiertas. Tienen que ser preguntas cerradas y de obviedad, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, creo que estás asustada, ¿no? Se me ocurre. Y hay que te va a decir no, porque eso es algo evidente, es un lenguaje no verbal, en su rostro, ¿no es cierto?, en su mecánica, en su mueca, en el lenguaje no verbal, vas a ver el disgusto y obviamente es que te va a decir que no. Entonces, ¿qué tipo de preguntas tú tienes que escoger para llevarla a un tercer sí? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurren algunas que yo utilizaba en aquel entonces, cuando me enamoraba, ¿no es cierto? Por ejemplo, decía, mira, ¿sabes qué? Si la discusión era, se me ocurre por un tema de qué motivo, yo sabía que le gustaba, por ejemplo, el tema de la comida o la cena, yo le decía, mira, ¿sabes qué? He encontrado un buen sitio, ¿qué te parece si vamos a probar? Buscar un sí, ¿no? Y mira en la carta, no sé, o en ese mismo momento le decía, se me ocurre, por ejemplo, no sé, algo más puntual. Se me ocurre una llamada telefónica y que te está ofreciendo, no sé, pues un crédito bancario, por ejemplo. Ya. Se me ocurre y lo que te dice, mira, ¿tienes una deuda? La mayoría lo tiene, pero decir sí, es una pregunta casi obvia. ¿Ya? ¿Tienes una tarjeta? Sí. Estamos usando ese número, sí. ¿Te gustaría mejorar tus tasas? Sí, ya tienes la oportunidad para que te escuche, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Estas son preguntas casi obvias. La mayoría tiene una deuda, la mayoría tiene una tarjeta. Tú estás buscando el sí, sí. Para que después te gustaría una mejor tasa, el sí es casi de remate. O sea, lo tienes. Se utilizan técnicas de venta. ¿Ya? En el tema de las chicas, preguntas obvias podría. ¿Cuáles se me han ido? La verdad, se me han ido las preguntas obvias en el tema de las chicas. Podría ser, no sé, pues. Oye, ¿te gusta el maquillaje? Pues, ¿a quién no le gusta? Sí. ¿Un lápiz labial o un perfume nuevo? Sí. ¿Qué tal te parece si vamos a tal sitio? La tercera pregunta de que quieres concertar una sesión va a ser casi un sí. ¿Correcto? Entonces, eso en temas de influenciar, como les digo, ya está más o menos estructurado. Y el tema ahí es buscar el tercer sí. ¿Ya? Entonces así se puede concertar una cita o se puede concertar, ¿no es cierto?, una sesión o un espacio para que te va a dar una oportunidad, te va a escuchar en ese momento. ¿Correcto?
Otra técnica, por ejemplo, que se utiliza, ¿sí? Es importante también saber lecturar el lenguaje no verbal de las personas. Muchos también saben que se menciona el tema de la lectura del lenguaje no verbal, ¿sí? A través de ojos y a través de muecas o brazos, movimientos de brazos, ¿ya? Por ejemplo, las personas que, no sé, pues están ante una comunicación, mueven la vista, ¿no es cierto? Están esquivando, ¿no? O simplemente llevan una postura en que en el tema de las damas se jalan la cabeza, o digamos que digan el cabello, ¿no es cierto? Se comienzan a agarrar el cabello, entonces significa que eso es más importante que todo. No te está escuchando, no te está prestando atención, ¿correcto? Entonces, a veces, eso, como les digo, eso es importante en el lenguaje no verbal para saber si influenciar estás yendo por buen camino. De repente el tema que estás hablando de conversación, en la sesión, en la cita, de repente no es de su interés, o simplemente le estás aburriendo, ¿no es cierto? Pasa. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, son tips ya estructurados, y muchos de ellos están en algunos libros ya escritos, y leerlos te va a ayudar a facilitar el trabajo, ¿no es cierto?, de influenciar. Estaba, como les dije, cómo ganarse la gente, ¿no? Está el tema también de la integridad, de la coherencia, de lo que dices, hacerlo. Eso es importante y básico, ¿ya? Lo que dices, hacerlo. Y siempre, cuando tengas un trabajo, digamos, un servicio, el objetivo supremo tiene que ser superior a tu interés personal en temas de servicio, de facturas, ¿sí? Tiene que ser superior a tu interés personal, tiene que ser un objetivo de área, ¿ya? Desarrolle los líderes que están alrededor de usted, que están interior y alrededor de usted, las 21 cualidades del líder, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Son libros de John Maxwell. Realmente, si yo, digamos, mencionamos el tema de liderazgo de la primera persona, el tutor en este aspecto que influenció en mi vida ha sido John Maxwell. Por eso se lo pongo en pantalla, para que ustedes lo tengan en conocimiento y lo tengan mapeado. Si en algún punto de sus vidas quieren tocar el tema de liderazgo, estos libros definitivamente son los mejores que he tocado en mi vida sobre este tema en específico, liderazgo. ¿Ya? Otro punto también importante para ganarse el respeto de las personas y ganarse, digamos, influenciar, es el líder informal. Cuando tú vayas a una organización, digamos, a una organización, siempre va a haber un líder informal. Ese líder informal casi nunca se jefe. Casi nunca se jefe. Pero ¿cómo te das cuenta de ese líder informal? Porque cuando tú tomas una decisión o pides un consenso de grupo, las personas del grupo van a decir, nosotros no damos una opinión o no tomamos una decisión si no está tal persona, por ejemplo, ¿no? Porque quieren escucharlo a él. Él es el líder informal. Entonces, cuando sucede que tienes una organización, un líder informal y tú eres el jefe, obviamente tú no eres el líder informal, estás en un problema, porque tú eres el jefe y no eres el líder informal. No ejerce el liderazgo y el grupo no te va a escuchar a ti. Entonces, lo que suele pasar, lo que me pasó a mí cuando entré al archivo de ustedes clínicas, es que yo tuve que ganarme el respeto del líder informal. Y muchas veces ganarse el respeto del líder informal es hacer lo que él hace y mejor. Tal cual, la actividad que él desarrolla y mejor. ¿Correcto? Y así ya tú te ganas una forma, te ganas el respeto del líder informal y de todo el grupo. Eso es una mecánica. O la otra es sentarte a negociar con el líder informal. Le dices, ya ven, vamos a mi escritorio, vamos a conversar. Como siempre lo llamas, le dices, mira, necesito hacer esto, ¿cómo podemos hacerlo? Le das como oriente para que te dé ideas o sugerencias, porque conoce a su gente. Conoce, está trabajando años con ellos. Entonces tienes esos dos caminos. Tienes una, ganarte el respeto del líder informal, o dos, tienes que sentarte con él a negociar de cómo conseguir el objetivo. ¿Ya? Eso con respecto al líder informal, porque les va a pasar, de repente van a ser jefes y ustedes no van a ser los líderes informales, o viceversa. De repente son ustedes los líderes informales y va a haber un nuevo jefe. Entonces ahí, como tienen que conversar y negociar. ¿Ya? ¿Qué más? Les puedo dar otros tips, ¿sí? Con respecto al tema del liderazgo.
otro tips que les puedo dar con respecto al tema de liderazgo, el lenguaje no verbal, el tema de la técnica espejo, el tema de la integridad que es básico, ¿sí? El tema de la mesa de vidrio también es básico, ¿sí? Propósito, o sea, el bien común del grupo que se busca en el tema de liderazgo también es importante, ¿sí? Generalmente en la influencia lo que como Estado busca es el bienestar común también. El tema del bienestar común. El bienestar común en el Estado se da como que sobreentendido. Y en el liderazgo, la persona cuida de sus integrantes, el líder cuida de su equipo, evita que sea prematuro. Cuando esas personas comprenden que la acción que tú estás tomando es por su bien, van a darse cuenta que sí les importa, que estás cuidando de su integridad, de ellos mismos. Un ejemplo, por ejemplo, personas que se llevan trabajo a la casa y en vez de pasar tiempo con sus familias, con sus hijos, están trabajando, porque hay... Entonces el líder les dice, ¿sabes qué? No, cumple tu trabajo, deja tu chamba y dedica el tiempo para la familia. Viene la hora de tu trabajo cumplido y cree que ya no tu vida, ¿correcto? Entonces esa persona va a comprender que le importa un poco a esa persona, al jefe o al líder. ¿Por qué? ¿Por qué le importa un poco? Porque está cuidando de su tiempo, ¿cierto? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Muerto tu familia, ¿correcto? Entonces, cuando el líder cuida de su equipo, también el equipo reacciona y lo va a respaldar y lo va a cuidar. Cuando el líder no esté presente en una reunión, el equipo va a salir y va a sacar cara también por él. Pero eso es, como les digo, tú tienes que trabajar persona por persona, uno a uno, trabajar cuáles son sus intereses. Otro punto es ese, identificar los intereses de cada persona, de cada servicio, cuáles son los intereses reales de cada persona, ¿no? Eso también es importante, porque así vas a saber en la mesa de negociación, ¿no es cierto? Vas a saber qué le interesa a la otra persona. Y si tú sabes de antemano qué le interesa el servicio, estás yendo un poco a ganar. De hecho, eso es lo que le recomendaba al chico que vino en la sesión de tutoría. Les decía, mira, ¿sabes qué? El propietario te lo quiere alquilar, pero tú lo que necesitas de saber del propietario es por qué no compró el terreno, por qué te lo está alquilando, cuál es el objetivo y el destino de ese terreno, cuántos años tienes, tiene hijos y no tiene hijos, porque eso te va a perfilar a qué es lo que quiere. Cuando tú te sientas en una mesa de negociación, tú no sabes lo que quiere la otra persona de ti. Tú tienes que ser estratega y más o menos cerrar las posibilidades para saber y negociar lo mejor posible. ¿Qué pasa si esa persona, si no haces ese trabajo previo, tú crees que va a salir la buena la negociación? ¿Tú crees que vas a tener eso? De repente él te va a decir, ya, mira, ¿sabes qué? Alquílamelo por el terreno en ese caso, que era el ejemplo, por 1.000 soles. Y te lo alquila un año. Y tú dices, ay, me lo alquilo barato. Y tú haces una inversión enorme en ese terreno. Se me ocurre un capital fuerte. Y llega, pasa un año, se vence el contrato y te lo sube a 5.000. ¿Y si es una buena negociación? Te das cuenta, te faltó información. Y al final un año se pasa rápido. ¿No? Entonces, por eso tú tienes que ir con mayor información, ¿no? Porque puede suceder esto de un momento a otro, te hacen creer que eso es lo que quieren y después giran las cosas. ¿Sí? Eso va en el tema de la negociación, ya de tú a tú. ¿Ya? Otro punto importante es que el líder siempre va adelante también. Hace lo que tiene que hacer para que el grupo funcione, para que el sistema funcione, para que el equipo funcione. El líder no es el que está, ¿no es cierto?, dando órdenes digamos, como un tema como la jefatura, es totalmente diferente de un jefe. El líder siempre está adelante del equipo, ¿no es cierto?, cubriendo al equipo y tomando las decisiones. Y si falta algo, él está supliendo ese puesto de cada uno de los integrantes para que el sistema siga avanzando. ¿Sí? No le importa, literal, dejar su bata médica para ir, no sé, pues se me ocurre, en ese caso, que era movilización de bienes, va a dejar la bata y ayuda a movilizar los bienes de un sitio a otro, porque se está trasladando a la oficina, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces se está haciendo una reorganización de la oficina y hay que mover escritores, hay que mover impresoras, hay que mover varias cosas. Entonces el líder no es
El jefe es el que te va a decir, ya mueve esto para acá y esto para allá. El líder es el que dice, ya vamos contigo, cargamos juntos. Y va cargando junto a los diferentes equipos. Pero ahí ya demuestra interés grupal, ¿no es cierto? Entonces, eso es otra característica de la parte de liderazgo, de las personas, ¿sí? Otro punto que les decía en la parte práctica es que cuando tú trabajas más en el tema del liderazgo, es la mayor capacidad que tu organización va a crecer. Si tú tienes un emprendimiento o una empresa y tu liderazgo es como 10, el personal que te sigue solamente va a estar como 9, no va a crecer más tu organización. Para que tu organización y tu empresa crezcan más en temas de facturación, en temas de empresa, si tú necesitas como persona crecer más, entonces tú vas a poner el tope en tu organización. Y si tenemos un servicio que no funciona bien o un hospital que no funciona bien, uno de los, digamos, de las causales es que no hay liderazgo en la organización. Por eso la organización y el servicio no crece, porque no tiene ese trabajo en equipo interno, ¿sí?, del servicio. Esos puntos, ¿sí?, aumentando al libro que les he dejado, de hecho para el examen teórico, ¿cierto?, de ese día, lo que voy a hacer es como el doctor Roberto, ¿no es cierto? Voy a hablar del libro, voy a abrir y donde queda mi dedo. No, mentira. Pero si ustedes están acostumbrados a leer muchas hojas, ¿no es cierto?, en la parte y aprender nombres técnicos médicos, que es un poquito complicado. Esa es una lectura suave. Es una lectura suave, pero denle una leída veloz a todo el libro, ¿ya? Porque sí voy a tomar todo el libro. Es sumamente importante. En proporción más o menos cuando hay el libro y ¿Del examen? Ajá, el examen. Ya, el libro, sí. 50. Uno de los temas claves que hemos tocado, hasta el momento estamos tocando el tema de liderazgo, estamos tocando el tema de niveles de tensión, ¿cierto? De los dos, personalmente considero que un tema más fuerte y más de trabajo intrapersonal, ¿cuál es? Toma tiempo desarrollarse, toma tiempo, ¿ya? No es tan fácil. Entonces, sí, digamos, le voy a dar una buena cantidad de preguntas al tema de liderazgo del libro. Sí, le voy a dar una buena cantidad de preguntas, ¿cierto? El siguiente tema, por ejemplo, es cultura organizacional y clima laboral. Pero si yo tengo un buen liderazgo, auguro una mejor cultura organizacional y un mejor clima laboral. Por eso me he invertido un poquito en el tema de la administración empieza con la otra. ¿Alguna otra consulta? ¿En el examen? ¿Del libro? Por eso vayan avanzando el libro, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos estamos quedando ahí. Ya, nos estamos viendo. ¡Ay,